En la cárcel El Bosque de Barranquilla apareció muerto el joven delincuente que era conocido con alias de Pupileto. Este se caracterizaba porque cogía el botín de sus crímenes, tomaba fotos y después las publicaba en sus redes sociales, joyas, dinero, y alardeaba. Aquí está la crónica de Rocío Franco. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días. La historia llega a su fin. El fin de un joven de 21 años. Estamos hablando de Pupileto, un joven que adquirió ese apelativo porque siempre quería ser un joven muy pupi, mostrar lo mejor, vestidos de marca, gafas, relojes, todo producto de la criminalidad. Un joven que se escapó durante 10 oportunidades y esas mismas fue recapturado por las autoridades. Llega a su fin porque lo encuentran muerto en una celda de aislamiento porque además tenía COVID-19. Esta es la historia de un joven que empieza con la criminalidad a sus 15 años. Capturaron por quinta vez al presunto ladrón que roba en casas del norte y luego posa en redes con las joyas y el dinero hurtado. Por novena vez, las autoridades en Barranquilla capturaron a alias el Pupileto. Pupileto es Daniel José Osorno y llamado así por pretender ser un joven pupi, ya que mostraba sus lujos obtenidos frutos de sus actos delincuenciales. Las fotos que él mismo subía a las redes, sus noticias, se conocían por ser capturado y liberado, así durante 10 veces. Le supo buscar el lado débil a la justicia, pero no a la muerte. En las últimas horas fue encontrado muerto en el baño de una celda aledaña a la capilla del penal. En la cárcel del Bosque fue hallado suspendido en una reja con una sábana, pero a esto se suma que Pupileto tenía COVID-19 y estaba aislado. En uno de sus últimos robos, Pupileto logró escapar de la justicia, pero luego fue recapturado. Su robo quedó en video de cómo se trepaba en un tejado, pero nadie se esperaba lo que pasó. El que pensaba sería un salto de escape cayó en el lugar equivocado. Se voló los patios del batallón. El susto más grande que se llevó él fue que todos los soldados le cayeron atrás, correteándolo, y hasta que la patrulla dio la vuelta y fue cuando lo capturaron. Al día siguiente de esta captura, Pupileto salió libre, pero fue recapturado por otro antiguo hurto. La comunidad se declaró indignada por este hombre que tuvo en jaque a todo un barrio en Barranquilla por sus fechorías. Con un delincuente así, pues no estamos seguros ni en la cuadra, en el barrio. Ese es el temor que tenemos. Porque si denuncia, está corriendo peligro, y si no denuncia, el delincuente sigue por la calle igual. Y es que Pupileto era buscado por la justicia por los múltiples hurtos como este, en el que se ve cómo salta a la reja y luego sale con un televisor como si nada hubiera pasado. El 13 de marzo, Pupileto fue condenado a 4 años de cárcel y así la policía entregaba el parte de esta victoria. Este es un individuo con un gran prontuario criminal. Esta persona desde sus 15 años viene cometiendo una serie de comportamientos que están típicos en el Código Penal. Pupileto no se escondió, quiso encubrir su origen humilde exhibiendo relojes de marca, lentes de sol y ropa costosa, además de mostrar fajos de dinero producto de sus ilícitos. A este joven de 21 años tristemente le llegó el final de sus escapadas y ahora rendirá cuentas en otro lugar. Pues esta historia de alias Pupileto deja muchas enseñanzas de jóvenes que empiezan a delinquir muy temprano y acaban con su vida. Rocío Franco, Noticias Caracol. ¿Qué hay detrás del perfil criminal de un joven como este, que comienza a delinquir siendo adolescente y continúa a lo largo de buena parte de sus primeros años? ¿Y qué lo lleva a hacer ese tipo de crímenes? ¿Será solamente factores económicos o algo más? Vamos a analizar este tipo de conductas con Belisario Balbuena, quien es psicólogo forense, también es perfilador criminal. Belisario, buenos días. Hola Juan Diego y televidentes, muy buenos días. A un joven como él, ¿qué lo lleva a incursionar en el mundo criminal? ¿Solamente su situación económica o hay algo más de fondo? No, Juan Diego, mire, aquí debemos tener en cuenta que Pupileto nace en una subcultura criminal. Pupileto en realidad es hijo de 2 personas que también tienen antecedentes criminales. Su padre y su madre por tráfico de estupefacientes. En el sitio donde él se cría también hay un aspecto de influencia con relación al comportamiento criminal como tal. Entonces,
pues este no es un joven que se hizo criminal por una presunta necesidad, sino que nace dentro de esa subcultura y precisamente le interesa escalar dentro de ese comportamiento criminal. Claro. Belisario, ¿por qué además de delinquir también alardeaba con el botín de sus víctimas, publicando fotos en las redes sociales? Juan Diego, tiene mucho que ver con su misma estructura de personalidad. Es un joven histriónico, es decir, que no le gusta pasar desapercibido, que le gusta ser el centro de atención, además narcisista, por eso mismo se ufana precisamente de sus logros, los muestra en redes sociales, alardea, y eso incluso dio para que varias veces fuera capturado. Pero no puede ser que delinque para ganar fama y aparecer en las redes. Es más que eso, Juan Diego. Él empieza a escalar dentro de su mundo criminal. Entonces, alardear, escaparse de las prisiones en las cuales estaba, hace que tenga cierto estatus dentro de su mundo criminal. Sí. ¿Qué pasa con el sistema de justicia también? Es decir, él fue detenido varias veces antes de que esto ocurriera. Ese principio también de resocialización de la justicia y de los centros carcelarios y penitenciarios, ¿qué papel juega en todo esto? Pues Juan Diego, lamentablemente nos está mostrando que el sistema carcelario, el sistema de justicia, pues es bastante garantista con el delincuente, ¿sí? A él inclusive en algún momento le dieron hasta casa por cárcel, las penas eran mínimas, las podía negociar, tenía ciertas prebendas, nunca fue a una cárcel de máxima seguridad. Tengo entendido, incluso por información disponible, de que lo iban a trasladar a la Tramacúa, precisamente por toda la reincidencia que tenía ya entre 9 y 10 entradas a prisión, por todos los antecedentes que tenía. Pues recordemos que este es un joven que empezó siendo menor de edad con sistema de responsabilidad penal para adolescentes desde los 15 años de edad, llevaba 6 años delinquiendo, tenía todo un prontuario y eso había agravado un poco su situación jurídica y había hecho que tuviera la posibilidad de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Pero pues lamentablemente no se dio esa situación. Todavía es materia de investigación, pero la hipótesis que más manejan las autoridades es la de un posible suicidio. Ese final, usted dentro del análisis y perfil que hace, ¿tiene sentido? Sí, Juan Diego, tiene sentido. Hay más evidencia conductual que apunte a un presunto suicidio que a otro tipo de muerte. Me explico. Precisamente por los rasgos de personalidad de Pupileto, ¿sí? Era un joven ya con una trayectoria criminal importante, que muchas veces se había salido con la suya, tenía reconocimiento social en las redes sociales precisamente. Adicionalmente, pues era un joven que se había escapado muchas veces de prisión. En este momento tenía COVID-19, presuntamente había sido víctima de agresión sexual en prisión. Estas situaciones, sin lugar a duda, habían afectado su autoestima, su ego narcisista, y el haber sido anunciado para ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, sin lugar a dudas, pudo haber afectado su estado mental, psicológico, y haber optado precisamente por quitarse la vida. Hasta el momento no hay ninguna evidencia que nos permita de alguna manera sospechar que el tipo de muerte fue otro diferente al suicidio. Sí, dice usted que el entorno lo influyó mucho y lo indujo a ese mundo criminal, porque sus papás también tenían antecedentes delictivos. ¿Cómo fracturar, cómo romper esa cadena que evidentemente también induce al mundo criminal? Juan Diego, mire, nosotros falta mucho todavía para trabajar a nivel preventivo, precisamente con jóvenes que ya han empezado desde temprana edad, como el caso de Pupileto, 15 años, donde él empieza su escalada criminal, a trabajar precisamente en la resocialización y rehabilitación de este tipo de jóvenes, a trabajar con las familias de estos jóvenes. Lamentablemente eso no se hace en este país, lamentablemente se deja a la deriva, y lo que eso permite
es alimentar esa subcultura del crimen, es reforzar precisamente los logros criminales de estos muchachos que a temprana edad empiezan a delinquir, que se sienten los dueños del mundo y que creen precisamente que cada vez lo van a hacer mejor, y ese es el refuerzo que se les da. No se les refuerza por lo contrario, porque comprendan que ese es un comportamiento que los va a llevar a un final catastrófico, que sea la muerte, la cárcel o el hospital. Bueno, pues ahí está, es Belisario Balbuena. Rápidamente, Belisario, esta respuesta cortica, pero ¿cómo hacer también, más allá de esos factores que usted menciona, para no criminalizar la pobreza? Es decir, hay circunstancias que empujan a la gente a robar por simple necesidad. Mire, Juan Diego, muy importante lo que usted acaba de mencionar. Aquí hay que romper ese mito de que la pobreza debe o tiene que correlacionar con crimen. Eso no es verdad. El crimen en realidad es una cuestión circunstancial y también de decisión. Es una cuestión de mucho contexto, ¿sí? Y en eso hay que trabajarse. Hemos encontrado criminales de estrato 6 y más que precisamente optaron o decidieron por ser criminales. Eso no tiene nada que ver con aspectos de pobreza necesariamente. Hay que romper precisamente ese mito, hay que trabajar en esa intervención de la cultura para que no se piense que la criminalidad es una necesidad como tal en absoluto. Claro. Es Belisario Balbuena, psicólogo forense, perfilador criminal hasta hora de la mañana, aquí en Noticias Caracol. Belisario, buen día, gracias por la comunicación. Igualmente, Juan Diego, buen día.